En junio de 2017, las cámaras dentro de una prisión registraron algo escalofriante. Greg Reinke se quitó las esposas, sacó una navaja oculta y comenzó un ataque sangriento frente a todos. Los guardias apenas reaccionaban, pero lo que él olvidó es que las cámaras nunca dejan de grabar. Prepárate, porque estos son 15 momentos en los que los reclusos olvidaron que sus actos quedaban filmados para siempre. Aaron Clark, Ricky Sena y Víctor Apodaca. 15 de junio de 2018, Clovis, Nuevo México. Las cámaras de seguridad captaron lo impensable. 3 reclusos caminando por los pasillos de la cárcel como si se tratara de una salida matutina cualquiera. Camisetas blancas, semblante relajado y la frialdad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Pero lo que todos olvidaron en ese instante es que las cámaras nunca dejan de grabar. No se trataba de hombres comunes. Aaron Clark, 31 años, estaba tras las rejas por abuso infantil e identidad falsa. Ricky Sena, de 24, era conocido por su brutalidad con armas y robo de vehículos. Y Víctor Apodaca, 28 años, un traficante de drogas con historial de huidas. 3 reclusos peligrosos que ese día, frente a las cámaras, parecían fantasmas deslizándose hacia la libertad. El plan estaba cuidadosamente calculado. Las grabaciones muestran cómo atravesaban una puerta tras otra como si tuvieran el control absoluto del penal. Y no estaban solos. En la sala de control, una mujer aparecía visiblemente nerviosa manipulando los botones. Era Sarina Dodson, oficial del centro penitenciario. Ella fue quien abrió las puertas. Ella fue quien encendió la mecha de la fuga. Y todo, absolutamente todo, quedó grabado. Dodson pensó que nadie descubriría su participación hasta que los mismos videos se convirtieron en su sentencia. Días después, fue arrestada y acusada de ayudar en la fuga. Su rostro de tensión frente a las cámaras fue la prueba que la condenó a pasar años tras las rejas. La ciudad de Clovis quedó en vilo durante 5 días. Helicópteros, patrullas, vecinos encerrados en sus casas. La cacería se convirtió en un espectáculo de miedo. Finalmente, una pista condujo a los fugitivos hasta un apartamento. Ahí, rodeados por un equipo SWAT, la libertad se les terminó. Sena recibió 30 años adicionales, Apodaca 16, y Clark también sumó años a su condena. Dodson, la mujer que abrió las puertas, perdió su vida como la conocía. El caso quedó marcado como un recordatorio eterno. No importa lo perfecto que parezca un plan de fuga, las cámaras nunca parpadean, nunca se cansan y nunca olvidan. Michael Maldonado, 26 de marzo de 2018. Las cámaras de seguridad de la cárcel de San Antonio registraron lo que parecía una escena sacada de una película de acción, pero era real. Un descuido. Solo unos segundos. Una puerta de seguridad comenzaba a cerrarse lentamente y Michael Maldonado, un recluso con una mirada fija y una astucia fría, vio la oportunidad. Se lanzó al suelo, reptó con velocidad y como una sombra se deslizó bajo el portón antes de que éste se cerrara por completo. En las cámaras se ve el momento exacto en que su silueta desaparece tras la salida, dejando a los oficiales con nada más que un vacío en sus pantallas. Lo que vino después fue caos. Los guardias entraron en pánico. Sirenas sonaron. Un equipo de búsqueda con perros fue desplegado, recorriendo pasillos, patios y los alrededores de la prisión. Un fugitivo había logrado escabullirse frente a sus narices. Pero Michael no pensaba quedarse quieto. 1 hora después de la fuga, un concesionario local reportó el robo de un Ford Focus. El vehículo desapareció sin dejar rastro, y todas las pistas apuntaban a él. Las autoridades sabían que estaban lidiando con alguien que no improvisaba. Cada paso estaba calculado, cada movimiento medido. La persecución se extendió todo el día y toda la noche. Helicópteros sobrevolaban, patrullas recorrían carreteras, y cada tanto aparecían rumores de que lo habían visto en distintos puntos de la ciudad. Era como un fantasma escapando siempre un segundo antes. Finalmente, tras casi 24 horas de tensión, las cámaras térmicas de los equipos de búsqueda lo localizaron en una zona boscosa. Maldonado se había escondido entre la maleza, esperando que la oscuridad lo protegiera, pero no contaba con que las cámaras y los perros rastreadores no olvidan ni se cansan. La captura fue el cierre perfecto de una fuga que parecía sacada de Hollywood, pero que dejó en ridículo a los oficiales de la prisión. Una fuga audaz, cinematográfica, y otra prueba de que, aunque un preso piense que puede burlar la seguridad, siempre habrá una cámara grabando su último movimiento. Melissa Cordell y George Bridewell, junio de 2022, Hamilton, Ohio. Una ciudad que siempre se había sentido segura. Una cárcel que se jactaba de estar vigilada las 24 horas. Y, sin embargo, en cuestión de días,
Esa imagen se desmoronó, porque lo que las cámaras grabaron dejó a todos con la misma pregunta en los labios. ¿Qué tan segura puede ser una prisión cuando los reclusos se escapan frente a las narices de los guardias? Todo empezó con Melissa Cordell, una mujer de mirada fría que estaba a punto de ser procesada. Esperaba tranquila su documentación cuando notó algo que otros ignoraron. Una puerta mal vigilada, abierta por unos segundos. Fue suficiente. Melissa se levantó, atravesó el umbral y se escondió tras un muro. Ante las cámaras parecía invisible. Después, en un movimiento tan calculado como arriesgado, se quitó el uniforme de reclusa y se mezcló con un grupo de personas que salían del penal tras cumplir su condena. Y así, sin más, Cordell cruzó las puertas de la cárcel, caminando como una mujer libre. No hubo sirenas, no hubo disparos, solo un silencio incómodo que más tarde se transformaría en vergüenza para las autoridades. Melissa fue capturada al día siguiente, pero lo que dejó atrás fue un bochorno enorme. La idea de que cualquiera podría haber hecho lo mismo. Y entonces llegó George Bridewell. Como si hubiera aprendido de la hazaña de Melissa, él también decidió jugar con el descuido de los guardias. Estaba en la sala de espera cuando observó cómo llamaban a lista a un grupo de reclusos listos para ser liberados. Nadie reparó en su rostro. Nadie se dio cuenta de que no estaba en los registros. Bridewell se mezcló entre ellos, dio unos pasos seguros, y de repente estaba al otro lado del muro. Una fuga limpia, silenciosa, humillante para la institución. Fue capturado poco después, pero el daño estaba hecho. 2 escapes en la misma cárcel en menos de un mes. La ciudad se preguntaba, si salir es tan fácil, ¿qué nos garantiza que los verdaderos monstruos seguirán encerrados? La sheriff de Hamilton no tuvo más remedio que dar declaraciones públicas. Explicó que la gran cantidad de reclusos hacía que el sistema fuera vulnerable, que los procesos no daban abasto, que había fallos, pero esas palabras no calmaron a nadie, porque la historia no terminó ahí. El 26 de junio otro nombre se sumó a la lista de fugitivos: Tyrone, un ayudante de cocina dentro de la cárcel. Ese día vio como un guardia dejaba una puerta abierta mientras sacaban la basura. Y Tyrone, con toda la calma del mundo, empujó el contenedor y caminó directo hacia la libertad. Otra vez las cámaras lo grabaron. Otra vez la prisión quedó en ridículo. 3 fugas, un solo mes. Y una lección que nadie olvidó. Si un recluso es lo suficientemente ingenioso, puede intentar escapar, pero las cámaras nunca olvidan, nunca parpadean y siempre estarán allí para registrar cada movimiento. Blaze Ayers, 4 de febrero de 2019. La cárcel del condado de Jackson Country Jail, Indiana, fue testigo de un intento de escape que parecía sacado de una mala comedia, pero que en realidad se convirtió en una escena digna de un thriller. Todo comenzó cuando Blaze Ayers, un recluso joven pero astuto, era escoltado de regreso a su celda. La rutina parecía normal, los oficiales relajados, hasta que en un segundo de descuido, Ayers aprovechó la oportunidad. En un movimiento rápido se desvió de su camino y se coló dentro de una oficina de la sala médica. Nadie lo vio entrar, nadie lo detuvo. Desde allí, se abrió paso hacia los ductos del techo. Su plan era claro: reptar entre los conductos hasta encontrar una salida y desaparecer. Por un momento, pareció que lo lograría, pero Ayers cometió un error fatal. El techo no estaba diseñado para soportar su peso. Las cámaras captaron el instante exacto en el que el material comenzó a crujir. Cada paso que daba debilitaba la estructura, hasta que en un giro dramático, el techo cedió por completo. El cuerpo de Ayers se desplomó, quedando colgado entre los cables eléctricos de la oficina de detención. Los oficiales lo rodearon de inmediato, gritándole que se rindiera. Pero Ayers, desesperado y con una mirada desencajada, no quiso escuchar. Como un animal acorralado, trató de seguir su camino entre los escombros y los cables. El caos era total. Alarmas sonando, custodios apuntando, y él, colgado e intentando avanzar a toda costa. Al no obedecer las órdenes, un oficial no tuvo otra opción. Utilizó una pistola eléctrica para reducirlo. El disparo atravesó la tensión del momento, y Ayers cayó al suelo, vencido. Su intento de fuga reducido a un espectáculo vergonzoso. La consecuencia fue inmediata. Su condena aumentó con nuevos cargos por intento de escape. Lo que pudo haber sido una fuga audaz terminó en una escena ridícula y peligrosa que dejó claro lo que ocurre cuando un recluso cree que puede burlar la seguridad. Y aunque Ayers no logró su objetivo, el siguiente preso pensó que podía hacerlo mejor, intentando convertirse en el mismísimo Spider-Man dentro de su cárcel. Logró escapar o terminó como Ayers, colgado entre cables y suelos rotos.
Danilo Cavalcante, 31 de agosto de 2023. Chester County Prison, Pensilvania. Un hombre recién condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad, que, en lugar de resignarse, se convirtió en protagonista de la fuga más épica que esta ciudad había visto. Danilo Cavalcante no simplemente escapó, se deslizó por las paredes como un antihéroe vengativo. Las cámaras captaron el momento con precisión dolorosa. Cavalcante trepando entre dos muros de la cárcel, avanzando con tensión felina, encaramándose al techo y deslizando su figura hacia la libertad. Todo esto, mientras un guardia en la torre ni siquiera notó la escena. Una fuga tan audaz como un robo de película, grabada en directo. Lo más escalofriante fue el después. Durante 2 semanas, esa ciudad vivió una persecución infernal. Hordas de policías, SWAT, patrullas, helicópteros, rastreadores caninos, escuadrones montados y drones surcaron cada rincón. La sombra de Cavalcante rondaba Longwood Gardens, senderos boscosos y caminos rurales. Fue visto caminando con mochila y sudadera, robando agua, comida, incluso cargando un rifle robado. Llegó a planear un carjacking rumbo a Canadá. Sobrevivió a golpes en el camino. Durmió en arbustos, cubrió sus huellas con hojas, pero por más astuto que fuera, sabía que las cámaras no paraban de grabar. La captura fue tan dramática como su fuga. Un perro K9 llamado Yoda, listo para el acto heroico, lo olfateó escondido bajo un montón de leña en un cobertizo. Cavalcante intentó escapar, pero Yoda lo mordió, lo dejó manchado de sangre y lo neutralizó. Fue el final de 14 días de caza salvaje. La ciudad respira aliviada. Cavalcante volvió a prisión con cargos adicionales por robo, porte ilegal de arma, escape y una acusación más: haber convertido una fuga real en una película de superhéroe, con final de villano capturado. Entonces, si alguien cree que puede burlar el sistema con habilidad, que sepa esto: las cámaras no duermen, persiguen cada paso. El Chapo Guzmán. El fantasma que se esfumó frente a las cámaras. 11 de julio de 2015. Penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Las cámaras de seguridad registran lo impensable. Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, uno de los capos más temidos del planeta, desaparece frente a los ojos de los guardias, como si la tierra lo hubiera tragado. Lo que al principio parecía un fallo técnico, pronto se convirtió en la fuga más humillante de la historia carcelaria de México. Guzmán había planeado cada detalle con precisión milimétrica. Un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba su celda con una casa en construcción. No era un hueco improvisado, sino una obra de ingeniería subterránea. Ventilación, iluminación y hasta una motocicleta sobre rieles para desplazarse más rápido. Y lo más impactante, el acceso estaba justo debajo del retrete de su celda, lo que le permitió escabullirse sin levantar sospechas, dejando perplejos a los oficiales que lo vigilaban por cámaras. Pero esta no fue la primera vez que el Chapo burlaba a las autoridades. Ya en 2001, había escapado del penal de Puente Grande, en Jalisco, escondido en un carro de lavandería, iniciando más de una década prófugo, durante la cual expandió su imperio criminal y consolidó su figura como el narco más influyente del mundo. Tras su segunda fuga en 2015, México ardió de indignación. Se desplegaron miles de efectivos en su búsqueda, pero Guzmán parecía un fantasma. Sin embargo, en enero de 2016, tras un intenso operativo en Los Mochis, Sinaloa, finalmente fue capturado. El gobierno mexicano no quiso correr más riesgos. En enero de 2017, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde fue enviado a la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado, una cárcel diseñada para que fugarse sea literalmente imposible, incluso para alguien con el poder y la fama del Chapo Guzmán. De capo intocable a recluso aislado, la historia del Chapo es la prueba de que ni la fortuna ni el miedo que alguna vez sembró lo pueden salvar de pasar el resto de sus días en una celda donde las cámaras lo vigilan las 24 horas. Y esta vez, escapar ya no es una opción. Rustam, hombre serpiente, Shakrudinov, 18 de junio de 2016. Una cárcel en Izberbash, Rusia. Las cámaras filmaban como cada día, sin saber que estaban a punto de grabar algo totalmente inesperado. La fuga más ridícula y a la vez más brillante en su audacia. En el centro permanecía Rustam Shakrudinov, un recluso de 25 años, acusado de robo. En un instante perfecto, detectó algo que pocos hubieran notado: una diminuta ventanita por donde entregaban la comida, del tamaño aproximado de un plato.
Contra toda lógica, se desvistió, reptó como una anguila y pasó. La cámara lo captó entrando, y lo peor vino después. Se le quedó la ropa interior atorada. Por un segundo, la imagen fue más cómica que trágica. Hasta parecía una escena sacada de un cliché de película de los 80, pero Shakrudinov no se detuvo. Una vez libre, se vistió detrás del pasillo y desapareció. La fuga se volvió viral de inmediato. El hombre serpiente estaba fuera. Durante 2 años fue fantasmal. Nunca se supo dónde estaba. Hasta que en 2018 lo recapturaron tras intentar asistir a un partido del Mundial en Kazán. En el camino, intentó 2 robos más. Tenía la audacia intacta y la huida como segundo instinto. Y ahora está de regreso tras los muros, con una condena aumentada, pero con un aura imposible de borrar. El hombre que demostró que, a veces, escapar puede ser tan ridículo como brillante. Y esto solo confirma algo más. Incluso la fuga más cómica puede quedar grabada para siempre. Quantrell Schwarzlow, 18 de octubre de 2019. Un cuarto de interrogatorio en una comisaría de Wisconsin parecía ser el fin de la historia para Quantrell Schwarzlow, un joven de apenas 17 años acusado de robo de vehículos. Pero lo que nadie esperaba era que aquella sala gris, con cámaras y paredes desnudas, escondiera lo que él vería como una salida a la libertad. El video lo muestra inquieto, mirando a su alrededor como un animal acorralado. De pronto, un error. Lo dejaron solo, y en segundos la tentación apareció frente a él, una ventana abierta. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó. 3 metros de altura no eran nada para un adolescente desesperado. El golpe al caer apenas lo frenó. La cámara captó cómo se ponía de pie y corría con todas sus fuerzas. Minutos después el guardia entraba a la sala. Demasiado tarde. La ventana abierta lo decía todo. Afuera, otra cámara lo siguió mientras huía por un pastizal verde, una figura diminuta escapando del ojo mecánico que nunca parpadea. Pero la ilusión de libertad no duró mucho. Fue capturado poco después y condenado a 2 años de prisión por la fuga y los delitos previos. Lo que parecía un salto hacia la libertad terminó convirtiéndose en un salto directo hacia una condena aún más larga. Alonso Pérez, si creíste que el escape de Quantrell fue audaz, prepárate para elevar el nivel. 2 de septiembre de 2016, North Las Vegas, Nevada. Lo que al principio parecía una simple entrevista en una sala policial se convirtió en una farsa de incompetencia, o en una demostración fría de descaro. Alonso Pérez, sospechoso de asesinato, estaba esposado a una mesa dentro del cuarto de interrogatorio. Lo menos esperado ocurrió. Con un movimiento calculado, torció su mano con tanta fuerza y peso corporal que los grilletes se partieron frente a la cámara. Con una calma perturbadora, regresó a su asiento, seguro de que nadie lo notaría. Pero la cámara siempre lo notó. Y Pérez aprovechó el momento exacto de soledad para subir a una silla, quitar una de las fichas del techo y desaparecer por un ducto. Cuando los oficiales regresaron, la escotilla estaba abierta y él se había esfumado. No tardó mucho en conseguir un vehículo. Robó un camión de trabajo que estaba encendido en el estacionamiento. Aunque continuaba esposado por los tobillos, eso no detuvo su carrera hacia la libertad. Horas después, lo encontraron recostado en el piso de un apartamento cercano, con las llaves del camión a su lado. El impacto fue inmediato. Su fuga dejó claro que incluso las medidas más rígidas colapsan. Pero nunca lo hace una cámara. Se le presentaron múltiples cargos adicionales, desde evasión hasta homicidio y robo, y su condena se ensanchó como castigo por su audacia. Además, la institución tuvo que revisarse por completo. Cambios, protocolos nuevos, vigilancia constante del feed de video. Nunca más permitirían que una entrevista fuera lo suficientemente relajada como para que alguien vuelva a romper esposas sin ser visto. Y así lo demostraron una vez más. Puedes librarte de tus esposas, pero jamás escapar del ojo implacable de las cámaras. Amber González. La fuga, que duró menos de 1 hora, 14 de septiembre de 2018, Waukesha, Wisconsin. Una sala de detención con cámaras que captaban cada movimiento, y una mujer que parecía decidida a burlarse de ellas. Amber González, de apenas 30 años, enfrentaba cargos por robo de celular y posesión de objetos asociados al consumo de drogas cuando ocurrió lo impensable. Cámaras registraron cómo, con sorprendente habilidad, retiró una de sus manos de las esposas que la unían a la pared. Como una sombra, salió de la celda, atravesó el pasillo y desapareció. Su plan no fue espectacular, pero fue efectivo. Salió corriendo, llegó hasta una tienda cercana y llamó a un hombre para que la recogiera. En menos de 1 hora,
Amber regresó al mismo hotel donde fue arrestada inicialmente, y fue allí donde el personal la reconoció y llamó a la policía. Fue recapturada al instante, pero esta segunda escapada le costó muy caro. Le agregaron cargos por fuga y enfrentó más tiempo detrás de las rejas. Fue enviada al Waukesha County Jail, donde cumplió una condena adicional significativa por el delito de fuga, sumando años a su sentencia original. Bridget Harvey, 7 de junio de 2022. Una noche común en la institución correccional de Lowell, Florida, se transformó en una escena de terror. Las cámaras de seguridad registraron el inquietante momento en que la reclusa Bridget Harvey, junto con su cómplice April Colvin, pusieron en marcha un plan cuidadosamente calculado. Todo comenzó cuando Harvey se acercó a la oficial Olga Jiménez, asegurándole que Colvin necesitaba ayuda urgente en el baño. Pero lo que parecía un auxilio de rutina se convirtió en una emboscada. Las imágenes muestran a Harvey esperando en silencio, con una bolsa en la mano lista para asfixiar a la oficial, y en la otra, un peine convertido en un arma improvisada. El ataque fue brutal y sorpresivo, pero no definitivo. Una tercera reclusa, que fue testigo del intento, corrió desesperada a intervenir. Gracias a su acción, se evitó un desenlace fatal. Aún así, la oficial Jiménez terminó con heridas cortopunzantes y debió ser trasladada de inmediato a un hospital. La investigación reveló lo que todos sospechaban. Harvey y Colvin habían planeado el ataque durante varias noches, con la intención de arrebatarle las llaves a la oficial y escapar de la prisión. Lo que para ellas era la ruta a la libertad, terminó siendo un intento fallido captado por las cámaras, que no dejaron lugar a dudas sobre la violencia del ataque. Por este hecho, ambas fueron condenadas a largas sentencias adicionales, asegurando que lo que intentó ser su salida hacia la libertad se transformara en una estadía aún más prolongada entre los muros de la prisión. Damian Herrera, 15 de julio de 2017, en el centro de detención del condado de Santa Fe, Nuevo México. Las cámaras registraron un momento que parecía sacado de una película oscura. El recluso Damian Herrera, condenado por una serie de homicidios en el estado, esperaba su juicio tras haber sido arrestado por una ola de crímenes que estremecieron a la comunidad, pero dentro de los muros de la cárcel, su mente aún maquinaba formas de salirse con la suya. Las grabaciones muestran cómo, con aparente calma, Herrera comenzó a quejarse de un retrete dañado en su celda. Fingiendo necesitar ayuda, atrajo a un guardia desprevenido. Todo parecía rutinario, hasta que la puerta se cerró de golpe. Herrera lo había encerrado en la celda. Lo siguiente fue un estallido de violencia. El prisionero tomó una linterna del puesto de vigilancia y, escondido en la penumbra, esperó a su siguiente víctima. Cuando un segundo oficial llegó al área, Herrera lo atacó con brutalidad. El caos se desató en cuestión de segundos. Un paramédico que se encontraba cerca intentó intervenir para frenar la agresión, pero el ímpetu de Herrera era desbordante. No fue hasta que otro guardia irrumpió en la escena que lograron derribarlo y amarrarlo a una silla, poniendo fin a su intento de escape. El resultado: un guardia herido, un paramédico golpeado, y las imágenes de una cámara que revelaron lo calculado y despiadado de su plan. Herrera no solo cargaba ya con el peso de múltiples homicidios en su historial, sino que ahora también sumaba nuevas condenas por agredir a oficiales y planear una fuga violenta. Un recordatorio escalofriante de que, incluso tras las rejas, algunos hombres siguen siendo un peligro latente. Nicholas Cruz, 13 de noviembre de 2018. Las cámaras de seguridad del Centro Correccional del Condado de Broward, Florida, registraron un momento inquietante. Nicholas Cruz, el joven que había dejado marcada para siempre a la comunidad de Parkland, rondaba por el patio en su tiempo de recreo. Un oficial se acercó a él, cruzando apenas unas palabras. Y entonces ocurrió. Lo miró fijamente, levantó su dedo medio en un gesto de desprecio y, sin previo aviso, se abalanzó contra el guardia. La reacción fue tan inesperada como violenta. En el forcejeo, Cruz intentó arrebatarle la pistola eléctrica al oficial y dispararla, pero la suerte no estuvo de su lado. El arma no se activó. Segundos después, otro guardia irrumpió en la escena y, tras una lucha desesperada, lograron neutralizarlo y devolverlo a su celda. Todo quedó grabado. Este no era un preso cualquiera.
Era el responsable del tiroteo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, ocurrido el 14 de febrero de 2018, donde 17 personas murieron y otras 17 resultaron heridas. Un hecho que dejó destrozada a toda una ciudad y que lo convirtió en uno de los criminales más repudiados de los últimos tiempos en Estados Unidos. En 2022, tras un juicio seguido por millones, Cruz fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, evitando la pena de muerte. Hoy pasa sus días en una prisión estatal de máxima seguridad, aislado del resto de reclusos debido a su conducta violenta y al peso de sus crímenes. Entre muros y cámaras que no dejan de observarlo, Cruz sigue siendo el reflejo vivo de cómo la maldad puede incubarse en silencio, hasta explotar de la forma más atroz. Hayden Davis, 31 de marzo de 2019, en el Centro Correccional del Condado de Bexar, Texas. Todo parecía un día más de rutina. Los internos disfrutaban de su tiempo de recreo, y el oficial Guzmán cumplía con un turno extra que no parecía tener nada especial. Las cámaras de seguridad lo muestran en su escritorio, observando el movimiento del patio. Entonces, nota algo extraño. Un recluso dando vueltas a su alrededor, en silencio, sin decir palabra. Era Hayden Davis. Guzmán lo saluda, pero no recibe respuesta. Lo que parecía un gesto inofensivo en realidad era la antesala de un ataque planeado. De pronto, y sin previo aviso, Davis se abalanza contra el oficial, iniciando una brutal pelea en medio de los pasillos. Todo queda registrado por las cámaras. Golpes, forcejeos, la desesperación de Guzmán por no perder el control. Pero lo más inesperado fue lo que ocurrió después. Otro recluso, testigo del ataque, intervino para detener a Davis. Su acción permitió que el oficial pudiera liberarse del asalto y recuperar el dominio de la situación. El saldo para Guzmán fueron solo heridas leves, pero el episodio dejó en evidencia lo frágil que puede ser la seguridad dentro de un penal, donde un instante de calma puede convertirse en un estallido de violencia. Davis, que ya cumplía condena por robo agravado, recibió años adicionales a su sentencia por agredir a un oficial, asegurando que su nombre quedara marcado en los registros de incidentes carcelarios más alarmantes de ese año. Greg Reinke, el ataque que estremeció Lucasville. 4 de junio de 2017, en la prisión de máxima seguridad de Lucasville, Ohio. La tarde parecía tranquila. 4 reclusos esposados a una mesa jugaban cartas, vigilados a la distancia por los guardias. Un escenario rutinario, hasta que se convirtió en un infierno. De repente, Greg Reinke, un asesino ya temido en el penal, logró liberarse. Nadie se explica cómo lo hizo. Lo siguiente fue aterrador. Sacó un puñal casero y se lanzó contra los hombres indefensos, como si llevara la furia acumulada de años en aislamiento. Uno de ellos, Shamieke Pug, de 29 años, recibió 12 puñaladas mientras estaba atado. Los gritos retumbaban, la sangre corría por la mesa y los demás reclusos apenas podían moverse. Todo quedó grabado por las cámaras, y también quedó registrado algo aún más perturbador. Los oficiales no hicieron nada. Algunos incluso parecían reírse mientras observaban tras una reja. El ataque se prolongó hasta que Pugh logró soltarse. A pesar de estar herido de gravedad, tuvo el coraje de enfrentarse a Reinke y defender a su compañero. Fue ese acto de resistencia lo que obligó a los guardias a entrar. Pero lo que hicieron después dejó a todos helados. No redujeron a Reinke, sino que rociaron con gas pimienta al recluso que intentó defenderse. La asistencia médica tardó más de 10 minutos en llegar. Los prisioneros heridos se desangraban sobre la mesa como si fueran parte de un macabro espectáculo. 2 de ellos, Shamieke Pugh y Maurice Lee, denunciaron al sistema penitenciario, acusando a los oficiales de haber permitido el ataque, y las imágenes de las cámaras parecían darles la razón. Demasiado tarde, demasiada pasividad, demasiadas preguntas. Por este ataque y otros delitos dentro de prisión, Greg Reinke recibió 86 años adicionales de condena. Hoy sigue encerrado, pero su nombre quedó marcado en Lucasville como una sombra de terror, y aún se escuchan las voces de quienes piden justicia, convencidos de que aquel ataque no fue solo una emboscada entre reclusos, sino un espectáculo macabro en el que hasta el sistema penitenciario tuvo sus manos manchadas.